Buenos días, televidentes de TV de GEST. Estamos aquí con ustedes de nueva cuenta en el encuentro académico Miradas, Voces y Reflexiones. Con nosotros el equipo que coordina este encuentro, los practicantes de la Universidad Pedagógica Nacional y la Subdirección de Superación y Actualización del Personal. Con nosotros se encuentra la comunidad educativa y tenemos a tres personajes especialmente. Con nosotros se encuentra la licenciada Julia Arizabalo, de la Escuela Secundaria Técnica número 64, profesora de Historia, estudiante de la Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación de la UAM Xochimilco. También con nosotros se encuentra Miguel Ángel Zapotitla Pérez, licenciado en Filosofía, profesor de dos escuelas secundarias técnicas, la número 70 y la 97, profesor de Historia. Él concursó al ensayo Miradas y Docentes en mayo de 2012, que corrió a cargo de la Subdirección de Superación y Actualización del Personal. Y también con nosotros se encuentra la profesora Carolina Rodríguez García, de la Escuela Secundaria número 50, egresada de la Escuela Normal Superior de México y es maestra de español. Bueno, profesores, les agradezco de antemano que hayan aceptado la invitación y de que estén aquí con nosotros. Y básicamente... Muchas gracias y buenos días también. Muchas gracias por venir. Básicamente es para preguntarles sobre un acercamiento que ustedes tuvieron en un taller de narrativas que con nuestro equipo de coordinación, Ana María y Omar, impartieron. Pero la pregunta básicamente es ¿por qué se acercaron a este taller de narrativas? Bien, pues en mi caso representó algo muy atractivo, bastante. Estábamos cursando el Profopems, que es el programa de formación de maestros, y independientemente de las clases académicas normales, se presentó la invitación de narrativas. Entonces fue algo muy atractivo, fue algo muy innovador y como siempre que representó un reto, y pues fui a registrarme. Fue una invitación bastante entusiasta, muy argumentada, entonces atrajo mucho mi atención. Sí, fue de esa manera. Ok, ¿y ustedes, Miguel, Carolina? Bueno, en mi caso fue casualidad porque estábamos en otro grupo dentro del Profopems. Ese día estábamos trabajando fuera de nuestro salón, Miguel y yo. En eso pasó la compañera Julia, nos hizo la invitación. Me llamó mucho la atención porque era hablar acerca de las experiencias en nuestro labor docente, la retroalimentación, entonces yo por eso me inscribí. Bueno, pues en mi caso el azar absoluto, ¿no? Igual como dice Caro y yo fuimos compañeros en el Profopems. El azar absoluto, no sabíamos que existía la opción de las narrativas, entonces nos encontramos con Julia, nos dice, vengan para acá, está la cuestión de la argumentación y acá, todo interesante. Decidimos ir, entramos donde estaban los de narrativas, vimos un montón de gente, de hecho yo pensé que el taller era como con unas 50 personas, dije, Dios santo, esto está como raro. Y todavía les dijimos, pues que venimos a inscribirnos, nos dijeron tal vez haya lugar, tal vez no lo sabemos, les avisamos en la semana, y así fue, entramos. Pero mi inquietud al entrar ahí a la invitación de Julia fue precisamente la reflexión. Hablamos de narrativas, hablamos de posesionarnos en la medida de nuestra propia escritura, hablamos de nuestra reflexión, y pues creo que eso es importante tenerlo en cuenta, al menos por eso decidí entrar. Ok, qué interesante esta parte de su inmersión a este taller de narrativas. Y básicamente lo que se trataba de ese taller de narrativas era situar la escritura de sí, ¿no? Contar estas historias de vida que se plasman en el papel. Pero cuando ustedes hacen esta dinámica de escribir sobre ustedes, ¿qué pensaban en ese momento? ¿Qué pensaban cuando arrastraban el lápiz y se ponían a escribir de lo que recordaban y que había sido significativo en su vida? Exacto, como lo dices, fue rememorar muchas cosas, muchas situaciones que a lo largo del desempeño como docente, ¿verdad?, de este quehacer docente,
sinceramente lindo, al cual hay que tenerle mucho respeto y mucha vocación, pues yo lo consideraba difícil, no sé, como que uno no se da el tiempo o el pequeño espacio para hacer una reflexión y asumir ese papel, ¿no? Voy a estar fuera de mí, viendo, evaluándome, ¿sí? Y a la vez reflexionando en cuanto a qué he hecho, por qué lo he hecho. Entonces, considero que en un principio yo sentí que como que no tenía yo esa oportunidad para hacerlo. El taller, todo lo contrario, nos motivó mucho, nos dio esa oportunidad, nos sentimos escuchados y a reflexionar y a escribir, que no fue nada fácil, pero era una garantía que ya te estuvieran tomando en consideración para hacerlo. Fue algo muy gratificante, sí. Ok, ¿y tú, Caro? Bien, en mi caso fue complicado porque te enfrentas a ti mismo, ¿no? Es como, bueno, yo lo he vivido, pero a la hora de reflexionarlo, a saber que cómo lo estoy haciendo, es, bueno, y me costó un poco de trabajo enfrentarte a ti mismo, a lo que estás haciendo, y bueno, la catarsis, ¿no? De lo hecho bien, lo hecho mal, entonces me gustó, fue una gran experiencia para mí, la verdad. Creo que una de las cosas que pasaban por mi cabeza, precisamente en el momento que escribía, era la soledad docente, ¿no? Lo he planteado varias veces. Uno se siente solo en el aula, muchas veces se siente solo en el aula. Estás frente a los muchachos y no encuentras la mano que debe orientarte, que debe guiarte. Mientras escribía iba descubriendo precisamente, me iba descubriendo en esa soledad profunda, me iba descubriendo en mi caminar inquisitivo, en todas las preguntas que he venido haciendo desde que empecé esta práctica de docente. Llevo aproximadamente 5 años y vengo preguntándome. No encontré respuestas, de hecho encontré más preguntas en la medida en la que iba escribiendo. Me iba descubriendo en mi propia práctica y me iba mirando, así como desmoronando cada uno de los detalles que hago frente a mis alumnos. Entonces me descubrí más humano, o más bien, aunque ya me miraba humano, descubrí esa humanidad mía y de los otros que están al frente, ¿no? Y toda la complejidad de esa humanidad. Eso iba pensando mientras escribía, en esa línea, ¿no? Iba encontrándome. Ok, después de este, digo, tuvieron diferentes experiencias, diferentes vivencias de cómo se experimenta o se vive esta experiencia de la escritura de sí, pero ¿cómo viven esta experiencia de socializar lo que escriben? De socializar al otro lo que ustedes plasmaron y sobre todo oír lo que el otro tiene que decir sobre tu narrativa y tú sobre la de él. ¿Cómo vivieron esa experiencia de la socialización? Muy interesante, muy enriquecedora. Como mencionaba Carolina, creo, dijo que al encuentro, ¿verdad?, de nosotros mismos, primero pues sí fue un impacto, un shock, y posteriormente era socializarlo, como bien lo dices. ¿De qué manera? Bueno, esto fue, yo hago mi escrito, mi narrativa, rememoro muchas cosas, remuevo muchas cosas de mí, imagino también muchas cosas, que es muy válido, pero fundamentalmente es la reflexión. Después paso a compartirla con mis compañeros, me escuchan, me toleran y finalmente hacen algunas observaciones, ¿sí? Tal vez de algunas palabras, no sé, esto es algo muy orínico, sí, es una especie de sueños en los que vas plasmando a la letra, sí, tu quehacer docente, sí, así es. Ok, ¿y tú, Caro? Bueno, pues en ese momento no me sentí sola, ¿no? Como en el principio en el que estaba escribiendo, me sentía sola, me sentía como quería sacar esos gritos desesperados. Y al momento de explicarlo con mis compañeros, pues ya me siento entendida, me siento que no estoy sola, siento que no soy la única persona que vive ese tipo de experiencias. Obviamente la retroalimentación de todos, entonces, y enriquecernos, ¿no? Nuestra práctica, nuestras vivencias. Fue muy gratificante escuchar a todos mis compañeros,
cosas que a veces uno no se imagina que le suceda al otro, ¿no? Como que a veces uno nada más está obviamente viviendo en su mundo. Bueno, yo no sé qué le pasa a mi compañero de al lado, ¿no? Siempre estamos en los salones, pero realmente no pensamos todo lo que ellos van pasando, ¿no? Que tenemos que estar conscientes de que nos tenemos que acompañar y apoyar. Entonces me encantó esa experiencia de escucharnos y sobre todo darnos consejos de puedes hacer esto, sabes que yo creo que por ahí no va. Entonces, estuvo muy bien. Ok, muy bien. En principio de cuentas sí debo decir que la necesidad de un grupo donde no solo compartas tu catarsis, tu experiencia catártica, porque eso sucede, ¿no?, constantemente, sino de un grupo de reflexión intelectual, un grupo de cultura, un grupo donde vayas retroalimentando no solo tu experiencia, sino tu saber. Es importante, básico, fundamental. Yo me encontré en esta clase, en este taller de narrativas, me encontré con este tipo de ambientes, algo que no había encontrado en otros espacios. Compartir mi experiencia trascendió a mi sola experiencia, ¿no? Ya iba sustentada con autores, ya era una discusión intelectual, filosófica, pedagógica. Eso enriquece mi práctica, mi cotidianidad, mi diálogo, mi discurso. Compartirle a los otros mi propia experiencia sustentada, mi praxis, ¿no? Debería de decir la palabra correcta, sería praxis, ¿no? Toda mi práctica sustentada con los autores que vengo manejando, no de ayer, no de hace 5 años, sino de muchos años de vida, ¿no? Entonces, toda esta praxis cotidiana, compartirla con los otros y que la retroalimenten con otros autores, que la alimenten con su propia práctica, creo que fue lo enriquecedor en esto, al menos desde mi perspectiva. Entonces podríamos decir que cambió tu práctica docente a partir de ese taller, o que fue ese punto de alza de algún cambio en tu práctica docente. De hecho, sí, o sea, descubro una cosa, a partir de este taller de narrativas, yo vengo a descubrirme docente humano frente a alumnos humanos, con toda la complejidad humana, ¿no? Entonces viene a tener sentido, a cobrar sentido algunas cosas como esta búsqueda humana en la docencia. Viene a cobrar sentido lo que Julia hablábamos fuera del aire hace un momento, la vocación docente, que no solo se queda en me gusta, está bonito, qué padre, o sea, no solo se queda en eso, sino que trasciende y que va más allá a toda mi vida, ¿no? O sea, esto es mi vida y a partir de que hago esto construyo mi vida. ¿Cómo voy construyendo mi propio conocimiento? A partir de que doy una clase en secundaria, que muchos le quitan valor, ¿no? Y nos hemos topado con ese caminar o ese mirar del docente, de terceras personas, que nos señalan como incultos, como cualquier cosa, incluso los comentarios, pues aunque seas el maestro, ¿no? Y tú dices, no, a ver, vamos por otro lado, ¿no? Tenemos que retomar el camino, tengo que mirarme, posesionarme de mí para dar esta clase y tengo que construirme. Mi vocación se tiene que construir día a día, así hasta que termine mi práctica, ¿no? Hasta que me jubile o hasta que me muera o lo que sea primero, ¿no? Ok, ¿a ustedes tuvo algún impacto en esta parte de la práctica docente? ¿Ustedes sí vieron alguna mejoría o alguna utilidad de la escritura de sí sobre la relación que tienen, como bien relata el profesor Miguel, en esta parte del aula de clases, donde ustedes pues son los conocedores, los que conocen de esta parte, la parte pedagógica, la parte práctica? ¿Cambió su práctica? Sí, por supuesto, Francisco. Como dice Miguel, ¿no? Estamos en un mundo inmerso, humano, por supuesto, ¿verdad? Con seres vivos a quienes hay que ayudar, transformar, guiar, y a quienes hay que involucrar, hacia esa sociedad a la que van, ¿sí? Que todo este conocimiento y todo este bagaje ellos también lo empleen. Así es que este taller de narrativa nos hizo reflexionar en nuestro quehacer docente y nos ayudó a profesionalizarnos. Vimos a muchos autores, a John Dewey, en la parte del conocimiento y la innovación después de la reflexión.
a Frida Díaz Barriga, a Sean, a Serrano, etcétera. Nos profesionalizó, nos ayudó a profesionalizarnos en nuestra práctica. Así es que sí ha sido impactante, sí definitivamente nos lleva a ese análisis, a esa reflexión y al ser mejores, ¿no? Al ser mejores para brindar, pues por supuesto, una mejoría también a nuestros educandos. Así es que fue definitivo este taller, ¿no? Ayudarnos a encontrarnos, a vernos, a mirarnos de una manera diferente y ayudarnos a profesionalizarnos. Por supuesto que sí, ha sido de gran impacto. Qué bonita experiencia. ¿Y tú, Caro? Bien, igual en mi caso me ayudó demasiado en mi práctica a diario, porque es importante reflexionar el qué estoy haciendo y recordar, ¿no?, todos los antecedentes que hay detrás. No simplemente cerrarnos al momento, a ese pequeño universo con nuestros alumnos. Sí me sirvió demasiado el aprender de mis compañeros, de las experiencias, el saber que yo no pensaba en otras soluciones, otras alternativas, y el recordar la experiencia de ellos de, bueno, no sé, diferentes maneras de pensar las cosas, otra visión. Entonces, la verdad, en lo personal me ayudó demasiado. A partir del Profopens, bueno, de este taller, pues me llevó eso, ¿no? El hecho de reflexionar básicamente, que ya es inherente a la práctica docente, y es importante profesionalizarnos y estar conscientes y constantemente más para los chicos. Entonces, sí, cambió demasiado mi perspectiva. O como dices, ¿no, Carolina? El poder intercambiar. La cuestión de didáctica, por ejemplo, para nosotros los maestros es importantísima. ¿Qué te ha funcionado? ¿Cómo va funcionando? Y eso fue muy rico, muy enriquecedor. Decía Miguel, no estoy yo solo en lo mismo, mi compañero contiguo ha pasado por las mismas, ha superado, ha mejorado, y eso lo compartimos mucho. Nos sentimos muy solidarios, y como quisiéramos que todos los compañeros sintieran o vivieran, ¿no?, esta experiencia, porque no hay nada mejor que socializarlo e ir superando todo lo que se pueda lograr, ¿no? Bueno. Perdón, yo también quería agregar esta parte, y que es bien importante comentarlo, decirlo, ¿no? La reflexión, el escribir tu práctica docente se vuelve una reflexión metodológica. No es nada más una reflexión. Y ya hace unos meses discutía con un compañero, más bien el compañero discutía conmigo, que yo no entendí qué quería decir. Decía, es que todos los profesores reflexionamos. Digo, yo no dudo esto. Decir que no reflexionamos sería equivalente a decir que somos no pensantes. Iba a decir una mala palabra, pero me iban a pegar. Entonces sería decir eso. La diferencia entre reflexionar y reflexionar metodológicamente es escribirlo. Ese es otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Antes de continuar, le mandamos unos saludos a nuestros amigos que están conectados, especialmente a los de Escuelas Secundarias Técnicas número 57, 69, 56, 78, 48, 67, 100, 113, 33, 64, 65, 68, 73, 87, 95, 96, 98, 53, 75, 63, a la Escuela José Vasconcelos y a la número 26. Y sí, de la Escuela Secundaria Técnica número 64 le mandan saludos a la maestra Julia. Muchas gracias. Y de la Escuela Secundaria Técnica número 76 nos dicen que la experiencia que nos comparten los profesores son las que permiten ser empáticos con nuestros alumnos, que en ocasiones olvidan algunos docentes. Continuando con esta charla sobre taller de narrativas, en específico sobre la escritura de sí, ¿han tenido otras experiencias en torno a escritura de sí? ¿Han tomado otros talleres? ¿Han acercado a otras dinámicas donde se impartan este tipo de cursos metodológicos sobre la escritura de sí? ¿Maestra Julia? Yo sí tuve la experiencia. Llevé un taller, una especialización en administración educativa. Eso, pues, como sabemos, ¿no?, nos hace escribir, reflexionar, etcétera, pero lo haces justo en un deber ser, ¿no? Lo que no fue exactamente la narrativa, sino que fue un explayarse
y reencontrarte contigo misma. Pero sí tuve también la oportunidad de escribir un pequeño trabajo que fue registrado en el INDA, en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que fue para contrarrestar la práctica inocente del bullying en los educandos. Ello me llevó asimismo a crear otro tipo de proyectos que de hecho en la escuela muy gratamente son aceptados y muy proactivos, y llevamos a cabo varias prácticas en beneficio común, ¿verdad?, de la comunidad educativa, y por qué no, rescatando también valores, pues también hacia las familias. Sí. Ok, ¿y ustedes, Miguel, Caro? Bueno, en mi caso era más práctico, ¿no? No tanto de sensibilidad. Entonces, podría decir que fue la primera vez que me adentro en este mundo de sensibilidad en la docencia. De verdad no lo había visto con estos ojos, entonces... No. Pues en mi caso, no exactamente así como especial cursos o talleres de narración o de escritura. Más bien, digo, la carrera al final fue una autoapropiación, o al menos yo así la miré, ¿no? La carrera de filosofía me llevó a autoapropiarme, a escribirme constantemente, y hay una materia especialmente con la que empecé la carrera, con la que empecé el primer día, la primera clase, que me hizo crear una bitácora de vida. Nos decía el profesor, quien por cierto falleció hace un par de años, nos decía, si no se escriben, ¿cómo van a mirar? ¿Cómo van caminando por la vida? ¿Qué están siendo, no? Tienen que escribirse, y a partir de ahí empecé a escribir mi bitácora, y yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado, o donde me he escrito, mi bitácora de vida, que no he dejado desde hace, que serán 8 años, ¿no? Ok, por lo que nosotros tenemos entendido, ustedes van a participar en nuestro encuentro académico. Sabemos que ya han mandado sus ensayos, y por ejemplo, Caro, tu narrativa es en torno a la evaluación de los aprendizajes versus las pruebas. ¿Por qué escribiste sobre esto? Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención cuando tiene poco que egresé al sistema. Entonces me llamó la atención porque decía, bueno, ¿cómo es posible, no, que estamos nosotros copiando, ¿no?, reformas educativas y tratamos de evaluar con esas mismas? Entonces fue mucho el impacto que a mí me llevó eso, vivirlo en clase, y por eso básicamente me basé en este tema. Para mí, lo personal, me causaba mucho conflicto, ¿no?, la manera de cómo tenemos que evaluar, en base a qué tenemos que evaluar y qué procesos tenemos que evaluar. Ok, por parte de la profesora Julia y Miguel, ustedes escribieron sobre la formación y los procesos de profesionalización. ¿Nos cuentan de qué tratan más o menos estos ensayos? Sí, claro que sí. Mira, resulta un poco lastimoso el encontrarte en una actividad tan hermosa como es la docencia, y tan poco reconocida en prestigio social y económico también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no tenemos una buena aceptación, entonces profesionalicémonos más, ¿no? Tenemos ese derecho de que nuestras acciones, ¿verdad?, hagan ruido en nuestros educandos para que ellos nos superen. Entonces, en este caso es, aparte, ¿no?, de lo lastimoso que te digo, llegar más allá, saber más idiomas, y por qué no, como decía Caro, luego se viene uno más o menos, pues igualitariamente, sino sí comparativamente con otros países, dígase Finlandia, dígase Corea o Japón, que están tratando de educar a alumnos para el mundo, y en el cual, por ejemplo, Japón dice, nuestros alumnos van a saber amar y respetar, bueno, sobre todo conocer y respetar, 4 culturas, 4 idiomas, 4 religiones, en que mínimamente sí vamos a entregar unos educandos hacia el mundo, ¿sí? Y de esta manera pues exista más respeto, más equidad, mayor igualdad y sumo de conocimientos, ¿no?
Entonces, empecemos con nuestro granito de arena, ¿no? En nuestro país, de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Podemos comparar, pero podemos también sacar adelante de manera más única y original el que nosotros llevemos a cabo también nuestras propias políticas, ¿sí? En todo el tipo de proceso de la educación, ¿no? En la evaluación, en la profesionalización, en la administración, en la organización, etcétera, ¿no? De manera ya más sui generis, más nuestra, más mexicana. Claro. Miguel, ¿nos cuentas rápidamente? Bueno, pues mi trabajo es una crítica, o más bien una búsqueda a mis propias inquietudes. A ver, soy docente, pero ¿quién cultiva mi espíritu docente? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué estoy aquí como docente? ¿Y dónde encuentro esto, no? Encuentro cursos, encuentro diplomados, encuentro talleres, encuentro un montón de espacios de estudio del docente, pero no encuentro ningún espacio donde cultiven mi espíritu docente. Voy a trabajar eso, espero, 30 o 30 y tantos años, ¿no? Hablaba de la soledad hace un momento, ¿no? Si voy a trabajar todo esto, lo que tengo que aprender como docente, lo que deben de formarme los que están alrededor llevando la batuta de toda la educación, lo que deben, entre todas esas cosas que sí existen y que está muy bien, lo que deben de formarme es mi espíritu. Si no me cultivan mi espíritu, me voy a quebrar. Me voy a quebrar porque entonces mi vocación se va a venir abajo. La soledad es canija, ¿no? Cargar el peso de la docencia, de la educación en sí, cargarlo todos los días, cada 50 minutos, con cada grupo, con 50 alumnos, es complejo. ¿Quién me ayuda? ¿Dónde encuentro ese apoyo, no? O sea, y hablo de reflexiones más profundas todavía, ¿no? Hablo de ontología, no hablo del ser docente, ¿no? O del ser del docente. ¿Qué somos? ¿Qué soy docente, no? Ese tipo de reflexiones que no encuentra uno cotidianamente en todos lados. Es lo que me lleva a escribir sobre esto. La formación continua. ¿Qué es formación continua y dónde me van a formar, ¿no? Todos los días de mi vida docente. Ok. Perdón, o como dices, ¿no? El hombre somos cuerpo, mente, ¿sí? Y espíritu. Entonces es muy importante lo que has mencionado. Y muy complejo porque somos una sociedad diversa y compleja y cada educando, cada niño, cada alumno trae su mundo, sus referentes, su familia, su forma de ver a la misma familia, y en fin, ¿no? Es bastante complejo y sí comprendo lo que dice Miguel en cuanto a fortalecernos, ¿no? Espiritualmente, epistemológicamente, estar sanos también, ¿no? Y procurar también no introyectar, sino dejar trascender esa salud también para nuestros alumnos. Es muy importante. No, claro que es importante. De hecho, básicamente este encuentro es para que ustedes encuentren este espacio de reflexión, no solamente sobre su práctica, sino por cada una de las articulaciones que tienen en sí su misma profesión, que tienen en sí más allá de la escuela, más allá de esa comunidad escolar, más allá de esto, ¿no? Es el impacto social que tiene su profesión sobre este proceso de profesión docente. Por último, los que nosotros que les queríamos preguntar era si les aconsejarían a los docentes que nos ven el participar en este tipo de encuentros o más bien en participar escribiendo narrativas, no solamente para un encuentro o un concurso o un espacio específico, sino como una práctica que deberían de tener pues en su profesión, ¿no? Digamos que dejémosle ese mote de profesionalización y dejémoslo, ustedes son profesionales, entonces por lo tanto tienen que actuar como esto. Y parte de esto es la reflexión. ¿Les aconsejarían a los docentes esto? Por supuesto que sí. No solamente les va a ayudar de manera personal, sino que va a ayudar a su comunidad educativa, van a ayudar a sus alumnos y van a poder socializarlo de una manera como una práctica normal,
a mí me funciona esto, hazlo, te lo recomiendo. El lograrlo de manera personal te conlleva a que lo socialices. Te das cuenta que es muy importante hacer sinergia dentro del grupo en el que te encuentras de docentes, ¿sí? En tu comunidad educativa y donde sea más. Es muy importante y yo estoy muy segura que así lo van a aceptar. Claro que sí. Ok, ¿y ustedes? Pues obviamente para mí sería muy importante que lo hicieran porque es como un encuentro consigo mismos, ¿no? Dejar de lado la monotonía de voy a trabajar con mis alumnos. No es como otra vez enamorarse a sí mismos y poco a poco enamorar a sus chicos, ¿no? Y que todo eso se vaya contagiando, creo que es lo ideal. Claro, qué increíble eso. Profesor Miguel. Pues creo que parto de lo que acaba de decir Caro, ¿no? Enamorarte y enamorar a tus alumnos, no de tu materia, sino de educarse, ¿no? Creo que más que invitarlos, les tendría que decir que es una necesidad hacer esto. Si queremos mejorar la docencia, si queremos trascender en la docencia, no a nivel personal, sino en general como sociedad, colectivo, es una necesidad reflexionar. Para el encuentro, para la clase, para lo que sea, pero principalmente para uno mismo, porque esto te va a ayudar a mirarte y a mejorar como humano, no solo como docente, como humano en general. Claro, enmarco esto que acabas de decir, la necesidad de reflexionar. Y para concluir, les agradecemos que nos hayan aceptado la invitación, que se encuentren aquí con nosotros y que le narren y le relaten a los profesores que nos ven allá, pues esto que ustedes ya han hecho y ya han hecho de manera brillante y que ya vamos a analizar sus ensayos que ya los mandaron. Y les agradecemos el equipo de la UPN en coordinación con la Subdirección de Superación y Actualización del Personal de que hayan aceptado esta invitación. Por último, les mandamos saludos a la escuela secundaria número 113 que dice hola, muchos saludos de la secundaria 29, saludos a Miguel Ángel Zapotitla y a todo el equipo de la secundaria 73. ¿Qué asignatura imparten los profesores? Ya lo habíamos dicho. Profesora de historia la maestra Julia, profesor de historia el profesor Miguel y la maestra Carolina, que es profesora de español. De igual forma, como les externaba, les agradecemos el que hayan venido aquí a la entrevista y que nos hayan regalado este espacio, este tiempo. Sí, perdón Francisco que te interrumpa, pero no puedo de dar las gracias a la licenciada Ana María Escobedo y al licenciado Eric Omar Lee, que fueron los que inicialmente nos invitaron a todo este mundo y a todo este bagaje cultural sobre la reflexión. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a ti. Ustedes. Y muchas gracias a ustedes por venir. Les agradecemos su audiencia y su transmisión a nuestro programa y les agradecemos y les pedimos que se conecten en instantes más a Radio TV porque ahí estaremos de nueva cuenta con nuestros profesores. Muchas gracias. Bye.